La verdad que es un enorme gusto estar nuevamente acá, en el marco, además particularmente, de la celebración de los 70 años de la Asociación de Dirigentes de Marketing. Vayan nuestro saludo en nombre del Partido Independiente y el deseo de muchísimos años más con los mismos logros. Y con esta instancia que le decía recién a Jorge, se ha convertido en una verdadera institución y una referencia en lo que supone la actividad pública nacional, los famosos almuerzos de ADM. Muchas gracias a Jorge Abuchalja por la invitación en nombre nuestro y del conjunto del partido, y muchas gracias a todo el Consejo Directivo de ADM, y también, obviamente, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes para escuchar el planteamiento que el Partido Independiente quiere hacer de cara a la próxima elección nacional, de la que quedan ya pocos días, 4 semanas y poquito. Lo que queremos presentarles a ustedes es el papel que el Partido Independiente, entendemos nosotros, deberá jugar en el próximo periodo de gobierno, y en particular los 10 puntos que nosotros pondremos arriba de la mesa a modo de condiciones o exigencias para colaborar con el próximo gobierno que habrá de iniciarse en marzo de 2015. Parece que es hora ya de empezar a poner arriba de la mesa cuáles son los asuntos centrales, porque uno, cuando define el programa partidario, plantea muchas cosas de muy diversa naturaleza, de muy diversa índole, pero obviamente unas son más importantes que las otras, y algunas tienen que ver con requisitos fundamentales para que el Uruguay avance en una dirección adecuada. Bueno, de eso se trata lo que vamos a plantear en el día de hoy, es decir, señalar cuáles son desde el punto de vista del Partido Independiente los asuntos, las medidas, las soluciones que sí o sí deberían ocurrir en el próximo periodo de gobierno. Comienzo señalando la satisfacción por lo que parece a esta altura un dato que seguramente las urnas confirmarán el próximo 26 de octubre. Estamos asistiendo al final de las mayorías absolutas parlamentarias. Gane quien gane, el nuevo presidente no tendrá mayoría parlamentaria propia. Y yo creo que eso es una buena noticia para el país. Creo que es una buena noticia para todos los uruguayos, es una buena noticia para las oportunidades de diálogo y de entendimiento en el próximo periodo de gobierno. Nosotros tenemos una evaluación muy crítica, ustedes lo saben. De hecho, lanzamos nuestra campaña electoral a fines del año pasado, señalando que a nuestro modo de ver había que terminar con las mayorías absolutas parlamentarias. ¿Por qué? Porque han sido perjudiciales. Han determinado la declinación del poder del Parlamento. Parlamento que ha perdido su capacidad de controlar al Poder Ejecutivo. Y de acuerdo a la Constitución de la República, la función del Poder Legislativo es, por supuesto, la de legislar, hacer las leyes y aprobarlas, pero también, tan importante como eso, la función del Poder Legislativo es la de contrabalancear al Poder Ejecutivo y controlar su gestión de manera firme. Lamentablemente, en estos tiempos, en esta década de mayoría absoluta, el Parlamento perdió significación y se convirtió, de hecho, en una polea de transmisión del partido de gobierno. A veces, yo diría, ni siquiera del gobierno, sino del propio partido de gobierno. La existencia de esas mayorías absolutas también determinaron la inutilidad de las interpelaciones, de los llamados a sala a los ministros. Llegamos a tener en este periodo el curioso caso de ministros que declaraban a la prensa sobre el resultado de la interpelación antes de que se votara en el Parlamento la satisfacción con las explicaciones brindadas. A tal punto llegó
el decaecimiento de la función del Parlamento en el control del Poder Ejecutivo. Tuvimos también un Parlamento que no pudo investigar absolutamente nada en este último periodo que termina, teniendo razones más que obvias para, en algunos casos, determinar la existencia de investigaciones parlamentarias. Estamos hablando de casos muy obvios, como el caso Pluna o como el caso de ACE, donde se requirió de parte de legisladores de partidos que no están en el gobierno la creación de comisiones investigadoras y el partido de gobierno se abroqueló e impidió toda investigación. Nuevamente, el Poder Judicial, en este caso los jueces, no la Suprema Corte de Justicia, pero los jueces también nuevamente marcaron los límites al determinar situaciones que culminaron el procesamiento de algunos jerarcas de gobierno referidos a temas que debieron haber sido investigados mucho antes por el Parlamento de la República y sobre los que quizás, si hubiera habido investigación parlamentaria, nos habríamos ahorrado algunos insucesos y también algunos costos en términos de perjuicios materiales para el Estado. Todo esto sobre la base de que la disciplina partidaria quedó por encima de la Constitución. Algunos dicen que si se termina la mayoría absoluta de un solo partido, no se podrá gobernar. La historia de nuestro país toda contradice esa afirmación. En la historia de Uruguay, prácticamente en todos los tiempos, los presidentes gobernaron sin tener mayoría propia de su partido. Esa es la realidad del Uruguay. Esa es la realidad en buena parte del mundo. No es frecuente que en un régimen de pluralidad de partidos un partido logre la mitad más uno de los votos. Por supuesto, quiero decirlo con claridad, no estamos cuestionando la legitimidad de esas mayorías. Esas mayorías fueron definidas por el voto legítimo de la ciudadanía. No estamos discutiendo su legitimidad, estamos discutiendo su conveniencia política. Y estamos señalando que el país ha avanzado en lo que avanzó durante muchos tiempos, resolviendo los temas que resolvió, sin contar los presidentes, en casi todos los casos, con mayoría de su propio partido. Así pasó, salvo la excepción de, en la época de Luis Valle, un par de ocasiones, el caso del Partido Colorado, y en el 58, cuando el Partido Nacional ganó por primera vez en el siglo XX, fueron los dos casos, las dos excepciones. Luego, la lógica de nuestros gobiernos es una lógica de coparticipación, es una lógica de entendimientos y de acuerdos, a veces más fuertes, otras veces menos fuertes, pero en definitiva es la dinámica de la democracia y es la dinámica del pluralismo. Por lo tanto, que el próximo gobierno no tenga mayoría parlamentaria propia no significa afectar la gobernabilidad, sino al revés, construir la dinámica de gobierno de otra manera. De una manera, nosotros creemos, más rica y más plural. Por otra parte, además, en esa lógica de búsqueda de acuerdos, la historia muestra acuerdos cruzados, muchas veces entre más de un partido, entre sectores de un partido con los de otro. Hay distintos tipos de ejemplos, pero que en definitiva demuestran que se puede gobernar y gobernar sin problemas, sin que exista ese veredicto popular que otorga mayoría a un solo partido, porque además las mayorías absolutas contribuyen a visualizar el país partido en dos, a visualizar el país dividido entre buenos y malos, en blanco y negro. Y el Uruguay no es un país de blanco y negro, ni de buenos y malos, ni debe ser un país dividido en dos. Tiene que ser un país en el que exista mucha más fluidez en el diálogo, muchas más oportunidades de entendimientos y de acuerdos. La situación, además, es que en la medida que no va a haber mayoría absoluta parlamentaria,
La conclusión o la consecuencia es que en octubre lo que se elige es el Parlamento y no la presidencia. Y esta es una cosa que los uruguayos tenemos que valorar y aprovechar, porque es diferente esta circunstancia electoral de 2014 a la que tuvimos en 2004 y 2009. En 2004 y 2009, la elección de octubre era simultáneamente una elección presidencial, porque uno de los candidatos, en 2004 el doctor Vázquez y en 2009 José Mujica, podía ganar en octubre. Tenían la chance de llegar a un triunfo en primera vuelta. Y así ocurrió en 2004 y casi ocurrió en 2009. Faltó muy poco para que Mujica en 2009 triunfara en primera vuelta. Entonces, la elección de octubre implicaba una elección atada de presidente con parlamento. Y cuando eso ocurre, la gente tiende a votar el cargo que más valora, que es la presidencia. Pero esta vez no. Esta vez los uruguayos tenemos la posibilidad de elegir 2 veces. Yo diría 3 veces. Porque la historia del Uruguay ha ido avanzando en términos de reconocer la libertad del votante. ¿Se acuerdan cuando salimos de la dictadura y aún antes, los uruguayos teníamos que votar atado, todos juntos? Un mismo día votábamos presidente, parlamento, intendente y junta departamental, todos de un mismo partido. Los uruguayos teníamos un corsé. Doctor Hugo Batalla decía, la gente vota pero no elige, porque la probabilidad de elegir estaba circunscrita, estaba cerrada. Después de la reforma del 96 y a partir de la elección del 99, los uruguayos adquirimos la libertad de votar 2 veces. Votamos gobierno nacional y luego gobierno departamental. Y vaya si se ha aprovechado esa libertad. ¿Cuántos uruguayos votan a un partido para el gobierno nacional y luego en mayo votan a otro partido para el gobierno departamental? Porque aprovechan esa libertad electoral que debieron haber tenido siempre, pero que tienen desde hace un tiempo. Bueno, ahora hay buenas noticias. En este 2014, no porque hayan cambiado las reglas de juego, por las circunstancias políticas, los uruguayos tenemos 3 votos. Un voto al Parlamento en octubre, un voto a presidente en noviembre y un voto a intendente en mayo del año que viene. Y además, para terminar de aclarar el mapa, la disyuntiva presidencial ya está definida. Todos sabemos quiénes son los finalistas. No hay ninguna duda al respecto. Por lo tanto, la elección del presidente es el 30 de noviembre. El 26 de octubre, lo que estamos haciendo es el Parlamento. Y nosotros somos la mejor opción de voto parlamentario. Votar al PIB, votar al Partido Independiente, es el voto más útil. Es el voto que tiene mayor utilidad en octubre. Después en noviembre cada uno elegirá al presidente que más le guste o que menos le disguste. Pero en definitiva, en octubre lo que estamos definiendo es la integración del Parlamento. Y votar al Partido Independiente implica el voto más útil porque en este país nosotros somos el único puente entre los 2 bloques. Este país está políticamente dividido en 2 bloques. El Frente Amplio de un lado, blancos y colorados del otro. El único partido que no se alinea en ninguno de esos 2 bloques y por lo tanto puede jugar un papel insustituible, único, de diálogo, de integración, de conexión, de articulación entre el que gane otro bloque es el Partido Independiente. Y para eso el Partido Independiente tiene que tener una bancada parlamentaria muy fuerte, muy numerosa, porque en ese sentido y con esa lógica habrá muchas más posibilidades de entendimiento, de diálogo y de articulación en el próximo periodo de gobierno. Si el Frente Amplio ganara con mayoría absoluta,
el gobierno del Frente Amplio quedaría dominado por los sectores radicales. No hay duda alguna, porque serían los votos decisivos para mantener la mayoría. Y si el gobierno se logra por mayoría absoluta de blancos y colorados, tendremos un gobierno dominado por los sectores más conservadores de este país. Esa es la realidad, porque los dos bloques, los tres partidos, son partidos heterogéneos internamente. No son partidos donde uno sabe lo que vota. Son partidos donde hay sectores muy variados, con muy diversas posiciones políticas sobre distintos temas del país. Y por lo tanto, los sectores de las puntas, cuando uno de los bloques tiene mayoría, terminan ganando porque tienen poder de chantaje, porque tienen poder de exigencia para tomar las decisiones dentro del propio bloque. Por eso, solo el Partido Independiente garantiza un cambio sin vuelta atrás, porque miren que hay que cambiar cosas de las que están ocurriendo en este país sin ninguna duda. Nosotros tenemos una mirada que no deja de reconocer cosas positivas de lo ocurrido en estos años, pero también tenemos una mirada crítica con muchas otras cosas que no han ocurrido y que debieron haber ocurrido para cambiar el país. Pero tampoco queremos una vuelta atrás. Queremos un cambio, pero tampoco queremos apoyar al otro bloque. No estamos en el bloque del Frente Amplio, no estamos en el bloque de blancos y colorados. La bancada del Partido Independiente va a tener una función de control sobre el próximo gobierno. Y necesitamos que haya control. Voy a dar dos ejemplos muy cercanos, muy de estas horas, de hasta qué punto el poder marea, el poder genera adicción, y hasta qué punto es necesario poner límites al ejercicio de un poder excesivo. Ustedes saben que este partido nunca participó del pedido de renuncia al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, a diferencia de blancos y colorados, que han pedido la renuncia en reiteradas ocasiones. Nosotros valoramos que se han hecho esfuerzos en materia de buscar recuperar la seguridad, pero también tenemos la plena convicción de que esos esfuerzos han fracasado y que hoy la inseguridad es mayor que la que había al comienzo de este periodo de gobierno, a pesar de todos los esfuerzos realizados, y que la inseguridad fue mayor en el periodo de gobierno del doctor Vázquez que en el gobierno anterior, y a su vez para atrás sucesivamente, porque vamos a decir las cosas como son. Vamos a decir las cosas como son. Desde que volvimos a la democracia, en cada periodo de gobierno, el delito de rapiña, que yo creo que es el que mejor expresa la situación de inseguridad de una sociedad, se incrementó en un 60%. En gobiernos de colorados, de blancos y del Frente Amplio. O sea que tenemos un problema muy serio. Y la inseguridad es para los uruguayos el principal problema. Yo creo que antes que ese está todavía la educación. Pero la inseguridad es un enorme problema que tenemos en la sociedad uruguaya, y el ministro que tiene menor popularidad es el ministro del Interior. Parece un ejercicio de omnipotencia y de cierta soberbia que a un mes de las elecciones el candidato del partido de gobierno nos diga a los uruguayos que va a continuar con el mismo ministro del Interior, cuando claramente ese ministro del Interior no le ha ido bien. Y hasta por un tema de refresco, de necesidad de renovación, hasta por un tema de sintonía con los reclamos ciudadanos, hasta por un tema de sensibilidad, debería haber una modificación en el próximo periodo de gobierno en la cartera que está a cargo de uno de los principales problemas que tiene el país y que no ha sido resuelto. Y después también nos enteramos que una de los sectores del Frente Amplio decide poner de primer candidato a diputado a una persona que en el ejercicio de su cargo fue procesada por un delito contra la administración. No estamos hablando de deshonestidad, pero es un delito de abuso de funciones, que ha implicado que se tomaron decisiones que fueron más allá de los límites legales establecidos.
Yo no sé si hay antecedentes en la historia del país de que un partido, frente a un procesamiento, resuelva promover como primer candidato a diputado a una persona que está procesada como resultado de su gestión pública. Son señales de que hay necesidad de poner límites, de que hay necesidad de decirle, señores, paren un poco la mano. Hay que reconocer que se equivocan y que frente a las equivocaciones hay que cambiar. Y por supuesto, eso implica un gobierno sin mayoría y un gobierno en donde en el Parlamento haya control. La bancada del Partido Independiente va a controlar al próximo gobierno, pero también va a dar gobernabilidad. Y yo creo que ese es el otro gran componente. Necesitamos gobernabilidad para la próxima administración y el Partido Independiente está dispuesto a dar esa gobernabilidad en el gobierno que corresponda. Un presidente sin mayoría deberá buscar acuerdos y nosotros estaremos de mano tendida para ayudar a sacar el país adelante. Y existen dos alternativas. Una alternativa es integrar una coalición de gobierno con aquel que le toque la presidencia en el próximo periodo. La otra es participar de acuerdos puntuales. La coalición requiere de niveles de acuerdos más profundos y más amplios. La coalición implica niveles de compromiso de gobierno elevados. Por lo tanto, una hipótesis de coalición implica seguramente asunción de mayores responsabilidades, implica niveles de coparticipación gubernamental y por lo tanto esa hipótesis depende en gran medida de que esos entendimientos sean realmente muy amplios, muy abarcativos. Y eso implica una negociación muy significativa. La otra opción es la de los acuerdos puntuales, que significa que desde el Parlamento se cumpla con el papel del control sobre el Poder Ejecutivo y negociar en cada caso la aprobación de leyes o el impulso de distintas políticas. Nosotros no hemos definido cuál será la posición que el Partido Independiente tendrá frente al próximo gobierno. Va a ser la de controlar y ayudar a la gobernabilidad, pero podrá tener un modelo de mayor acercamiento estilo coalición o podrá ser la de acuerdos puntuales. Ahora, nosotros siempre fuimos e iremos por ideas, por propuestas. Y por lo tanto, lo que yo les quiero plantear acá es cuáles van a ser los 10 puntos que el Partido Independiente pondrá arriba de la mesa en un escenario de negociación con el próximo presidente de la República, sea cual sea él. Nosotros vamos a presentar cuáles son nuestras principales propuestas que nos parece que deben ser inexorables, que deben ser condiciones para que el próximo gobierno cuente con los votos de nuestros parlamentarios en el transcurrir de su gestión. La primera es establecer mecanismos jurídicos de control del gasto público. Esto no está en el programa de ningún otro partido. Nosotros creemos que es hora de marcar de una vez por todas un conjunto de normas que nos obliguen al autodisciplinamiento en la ejecución del gasto público. En segundo lugar, reformar las empresas públicas. Necesitamos un conjunto de normas que permitan poner las empresas públicas al servicio del país y que dejen de dedicar tantos recursos al autobombo, a la publicidad inútil, a la contratación de innumerables asesores, etcétera, etcétera. Tercero, profesionalizar la gestión pública.
Necesitamos establecer con claridad los límites entre los cargos profesionales y técnicos y redefinir los límites entre los cargos profesionales y técnicos y los cargos políticos, partidarios. Cuarto, instalar un sistema de evaluación y monitoreo público de los programas y proyectos que el Estado impulsa en sus distintos ministerios y entes autónomos. Quinto, desarrollar una política de inserción internacional abierta al mundo. Sexto, invertir sustancialmente en infraestructura para revertir una situación catastrófica que tenemos hoy planteada y que tiene que ver con la red vial y con todo el sistema de carreteras de este país. Séptimo, implementar una profunda reforma educativa que de una vez por todas revierta la tendencia a la declinación y a la crisis de nuestro sistema educativo. Octavo, profesionalizar la policía, porque es el camino único que tenemos para recuperar la seguridad. Noveno, implementar un sistema nacional de cuidados que establezca cobertura sobre riesgos sociales vinculados a la primera niñez, a la vejez no autoválida y a las personas con capacidades diferentes. Y décimo, reformar la reforma de la salud. Esas son las 10 condiciones que nosotros ponemos arriba de la mesa. No son fáciles, porque no es fácil tampoco responder a los desafíos principales que tiene el país. Pero son las que nosotros creemos que resultan imprescindibles para que el Uruguay sea diferente en el próximo periodo de gobierno. Con respecto a la primera, establecer mecanismos jurídicos de control del gasto público, la propuesta implica votar una norma que establezca la regla fiscal al modelo chileno y al modelo de la mayor parte de los países desarrollados. Ayer en una exposición decíamos, este tipo de normativa es la que separa a los países desarrollados de los que no lo son. Sin este tipo de normativa, el Uruguay va a seguir jugando siempre dramáticamente a una lógica procíclica en donde tanto crezco, tanto o más que eso gasto, como ha ocurrido en estos últimos años. Y crear un comité de expertos en política fiscal que estén evaluando las normas que van a ser objeto de aprobación parlamentaria y estudiando qué impactos fiscales pueden tener cada una de ellas de carácter asesor. Reformar las empresas públicas implica que prohibamos la publicidad de las empresas públicas monopólicas. Yo no entiendo cuál es la lógica de que una empresa pública que no compite en el mercado tenga que gastar millones de dólares en publicidad meramente para hacerse autobombo. Las que compiten, por supuesto. Yo no puedo decir que una empresa pública que tiene que competir en el mercado con otras empresas privadas no realice publicidad, por cierto que no. Y tampoco digo que no tenga que tener comunicación institucional. Pero una cosa es comunicación institucional para informar sobre novedades, etcétera, etcétera. Otra cosa es hacer publicidad. Y eso todos tenemos ejemplos numerosísimos de publicidad pura y lisa y simple realizada por empresas que no tienen competencia en el mercado. Regular y prohibir las sociedades anónimas de capital estatal colaterales de las empresas públicas. Todos sabemos que por debajo de cada empresa pública hay una enorme, por lo menos alguna decena de sociedades anónimas de capital estatal que son propiedad de la empresa pública y que tienen primera, segunda y tercera generación y que se evaden totalmente del control del derecho administrativo porque son privadas. Pero la curiosidad es que tienen capital del Estado, es capital de todos nosotros. Entonces hay que prohibir las de segunda y tercera generación y hay que regular las de primera generación para que estén sometidas a controles razonables como están sometidos los entes autónomos y las actuaciones del sector público. Nosotros creemos que hay que extender la incompatibilidad de los directores de empresas públicas a todo el periodo, y no 4 años. Es un sistema perverso que un director de una empresa pública ingrese al cargo sabiendo que un año antes de las elecciones puede renunciar y ser candidato. Encima además tiene subsidio por ese último año. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos propiciando
promoviendo, provocando la tentación del uso de la empresa para preparar una carrera política. Y esto ha pasado siempre. Ha pasado antes y pasa ahora. Y yo creo que esas cosas tienen que terminar. Y ojo, yo no estoy cuestionando a nadie en particular, porque las reglas de juego son las que hay. Y cada cual las usa de acuerdo a su leal saber y entender. Pero creo que hay que cambiar la regla de juego. Tenemos que bifurcar las carreras políticas. Y que haya carreras políticas profesionales de gente que, siendo personal político de confianza, se dedica a gestionar las empresas del Estado, y gente que se dedica a la política electoral, a la política de representación. Parece que eso nos haría mucho bien, sería un beneficio para el buen funcionamiento. Controlar la publicidad oficial en periodo preelectoral. Bueno, ahora acabamos de tener un episodio al respecto, no me voy a extender sobre ello, pero en todo caso ya la fiesta ya se hizo, ¿no? Profesionalizar la gestión pública. Hay que reducir sustancialmente los cargos de confianza política. Hay que redefinir los límites con claridad entre los cargos políticos y los cargos profesionales. Voy a usar solamente un ejemplo que impacta. ¿Por qué los directores de los hospitales de ACE tienen que ser cargos de confianza política? Es una cosa insólita. Cargo de director de hospital debería ser un cargo técnico profesional elegido en virtud de capacidades y de aptitudes. Establecer la obligatoriedad de compromisos de gestión. Las personas que asumen cargos públicos deberían presentar compromisos de gestión y esos compromisos de gestión ser auditados por el Parlamento en relación a su cumplimiento. En este sentido, las propuestas que ha hecho nuestro compañero de fórmula, el doctor Conrado Ramos, han sido muy claras y muy desarrolladas, y yo creo que son clave para transparentar el funcionamiento del Estado, para mejorar el funcionamiento del Estado, para hacerlo más, para ponerlo más al servicio de la sociedad. Fíjense, yo voy a hacer una reflexión muy rápida. Fíjense la importancia estratégica que tienen las empresas públicas en este país. De ellas depende una buena parte de la competitividad de nuestro aparato productivo, porque los componentes de costos que implican los insumos que las empresas públicas proporcionan son muy pesados. Si las empresas públicas tuvieran un mejor desempeño, mejoraríamos la competitividad del aparato productivo uruguayo y además le generaríamos un alivio a los hogares, particularmente a los más pobres, donde la cuenta de la luz, del teléfono, del supergas, del agua, son un componente importante del presupuesto familiar. Sistema público de información sobre programas y proyectos. Hay que instalar un sistema de acceso a toda la ciudadanía sobre los principales programas y proyectos que lleva adelante el Estado, pero que sea visible y accesible online, y mantener actualizada su información y realizar una evaluación periódica desde el Parlamento. Hay que fortalecer el rol del Parlamento en auditoría y seguimiento de gestión. Hay países en donde cualquier ciudadano entra en Internet y ve en qué estado está el cumplimiento de tal o de cual programa que lleva adelante el Ministerio X o el Ministerio H o la empresa pública tal, y entonces le permite al ciudadano tener una idea de lo que está pasando, independientemente de que además hay que hacer una evaluación periódica desde el Parlamento. Desarrollar una política internacional de apertura al mundo, sin abandonar el Mercosur, porque vamos a ser realistas. Yo he escuchado a otros candidatos de la oposición hablar de irnos del Mercosur. Yo creo que esa postura olvida la enorme red de vínculos y de relaciones jurídicas, comerciales, políticas, etcétera, que han existido y que existen más allá de que el Mercosur está en el peor de sus momentos y en la mayor de sus crisis. Pero irnos sería comprarnos un montón de problemas. Es más, yo les digo, ninguno que le toque gobernar va a decidir irse del Mercosur. Lo digo y levanto apuestas al respecto. No sé si una torta frita o qué, pero levanto apuestas al respecto. Lo cual no significa aceptar la jaula del Mercosur. Lo cual no significa que nosotros cumplamos
como el mejor de la clase con todos los compromisos del Mercosur, mientras los demás no cumplen con nada. Entonces, nos quedamos, pero nos abrimos al mundo. Nos quedamos, pero hacemos lo que hay que hacer. ¿Y eso qué significa? Significa la posibilidad de hacer acuerdos con terceros países. Significa la posibilidad de acordar un TLC con la Unión Europea, aunque sea nosotros con la Unión Europea, ya que el Mercosur está trancado debido a las dificultades que tiene Argentina al respecto. Tenemos que ingresar a la Alianza del Pacífico. No observadores, ingresar a la Alianza del Pacífico. Tenemos que analizar y no perder la gran oportunidad de integrarnos a la Alianza Transpacífico, que va a ser un acuerdo macro de la cuenca del Pacífico, donde el Uruguay se juega en gran medida su futuro, de no perder ya no el tren, sino una estación entera de trenes que pasan por delante. Inversión intensa en infraestructura. Hay que revertir el atraso que tenemos en infraestructura, que es brutal. Y para eso hay dos instrumentos. Utilizar la ley de participación público-privada, que fue aprobada en este gobierno, pero que no ha sido usada a los efectos de revertir el atraso de infraestructura, y asumir líneas de crédito con organismos internacionales con destino a obras de caminería y de desarrollo vial. Implementar una profunda reforma educativa. La conducción política de la educación con liderazgo. Tenemos que asumir que la educación es una política pública y que debe ser conducida desde el gobierno, desde los representantes de la gente. Transformar la gestión pública de los centros educativos, convertirlos en verdaderas comunidades educativas, actualizar los contenidos, reformar la estructura curricular, dignificar y jerarquizar la función docente, hacer la reforma con los docentes, pero no hipotecar los cambios para quedar empantanados en negociaciones interminables. Profesionalizar la policía, porque ese es el único camino que tenemos para recuperar la seguridad. Llevamos décadas de desinversión en la policía. Acá ha habido errores muy graves, no de este último periodo de gobierno, mucho más atrás, como fue convertir a los policías en trabajadores de 16 horas diarias a través del servicio 222 que se creó en los años 90 y que se convirtió en el gran problema de funcionamiento policial. Personas que laburan 16 horas diarias, 8 como policías y 8 como guardia de seguridad privado, no tienen mucha chance de ejercer bien su función. En eso hemos avanzado en este periodo de gobierno, disminuyendo el 222 y aumentando la remuneración, pero tenemos que seguir avanzando mucho más aún. Hay que seguir aumentando las remuneraciones, hay que redefinir la distribución de la policía en el territorio, hay que seguir avanzando en la política carcelaria. Implementar un sistema nacional de cuidados. El Uruguay tiene que responder a una estructura de riesgos sociales que implica la preocupación por la primera infancia, por las personas de tercera edad no autoválidas y por las personas con discapacidad. Pero un sistema no estatista, sino un sistema que combine y aproveche la acumulación de las organizaciones sociales, estableciendo vinculaciones mixtas entre Estado y sociedad civil para dar las prestaciones de la mejor manera posible. Y por último, reformar la reforma de la salud. Esta reforma de la salud ha terminado de una manera que genera contradicciones. Tiene muchos más recursos que antes, atiende la mitad de la gente y sigue siendo tan mala como antes. Y el sistema mutual atiende mucha más gente que antes, pero ahora para ser atendido por un especialista, un ciudadano tiene que esperar 2 o 3 meses en cualquiera de las mutualistas que existen. Entonces, hay que realizar una profunda reestructura de ACE y hay que redefinir el mapa de prestaciones de los centros de salud y redefinir el FONASA separándolo de la vinculación al empleo formal, porque el día que aumente la desocupación vamos a tener un problema muy serio de atención, de cobertura de la salud, porque mucha gente está vinculada a la presencia de esa relación formal laboral. En síntesis, se acaban las mayorías parlamentarias de un solo partido. Comienza un tiempo de diálogo y de acuerdo. El Partido Independiente es el único partido que puede operar de puente entre los dos bloques. El Partido Independiente es el único partido que cuando está en la oposición no tiene ningún inconveniente en reconocer
las cosas positivas que hace el gobierno. No somos un partido que busca poner el palo en la rueda, ante todo buscando que al que está gobernando le vaya mal para sustituirlo en el ejercicio del poder. No tenemos problema en reconocer éxitos y nos alegra los que existen, porque eso le hace bien a todos los uruguayos, y ese es el sentido del accionar político. No tratar de lograr que al otro le vaya mal para después venir nosotros. Este partido además es un partido donde no hay misterios. Cuando se vota el Partido Independiente se sabe lo que se vota. En los otros partidos todos sabemos que las posiciones son diversas y que la heterogeneidad es grande, porque conviven sectores que piensan una cosa con sectores que piensan otra, y muchas veces eso se deriva en la existencia de gobiernos en disputa, o de gobiernos empatados, o de gobiernos con dificultades para llevar adelante una única línea política. Pero además, este partido es el único que puede ser el puente entre los dos bloques. Y en octubre lo que se vota es el Parlamento. Y nosotros lo que estamos haciendo es pedirle a los ciudadanos el apoyo para que este partido sea bien fuerte y pueda jugar un papel sustancial de control para evitar los abusos de poder y de gobernabilidad para ayudar a que el país salga adelante en base a estos lineamientos programáticos que acabamos de señalar. Muchas gracias.